¿Cómo están, jóvenes? Nuevamente nos encontramos por este medio para seguir hablando de trigonometría. En esta vez nos toca hablar sobre razones trigonométricas de ángulos sin posición normal. ¿Ya? Ustedes saben que las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Los famosos SOHCAHTOA. ¿Ya? En esta oportunidad vas a tener que entender por qué se le dice razones trigonométricas de ángulos en posición estándar o también llamado posición normal, ¿ya? En posición estándar o normal, ¿ya? Explicamos. Un ángulo está en posición normal cuando ustedes, por ejemplo, acá tienes el plano cartesiano. Acá tenemos el plano cartesiano. Recuerden que este es el eje X o abscisa. Este es el eje Y, llamado también ordenada. ¿Ya? Ahí está. Recuerden, siempre partimos de acá de origen de ordenadas, 0, acá está 0, 1, 2, 3, X positivo, abscisa negativa, ordenada positiva hacia arriba, ordenada negativa, ¿no? Entonces, si por acá ubicamos, pongamos ahí, a este se le llama radio vector, ¿ya? A esto se le llama radio vector, puede estar en este cuadrante, puede estar en el tercer cuadrante, en el cuarto, o en el primer cuadrante, dependiendo. Entonces, en el plano cartesiano ubicamos el radio vector. ¿Ah? No te olvides, esto se llama radio vector, ¿ya? Entonces, el radio vector puede estar en el segundo cuadrante, porque el segundo cuadrante, este es primer cuadrante, ustedes ya conocen, este es el tercer cuadrante, y este es el cuarto cuadrante, ¿ya? Entonces, puede estar en cualquier cuadrante. ¿Y por qué se le dice en posición normal? Un ángulo está en posición normal o estándar cuando el origen del ángulo está en eje X positivo y va a llegar al radio vector. A eso se le llama ángulos en posición normal. Repito, un ángulo está en posición normal cuando su lado inicial del ángulo inicia en el eje X positivo y llega al radio vector. ¿Okay? Entonces puede haber otro radio vector por acá, supongamos acá, ¿no? Por acá puede estar. Entonces, el radio vector necesariamente tiene que salir del eje X positivo, su inicial, ¿ya? Tiene que salir del eje X positivo y llegar al radio vector. A esos ángulos que salen del radio vector, que salen del eje X positivo y llegan al radio vector, se le llama ángulos en posición normal, ¿ya? En este caso, teta y alfa que está en posición normal, puede ser antihorario o puede ser horario. Ustedes ya saben, un ángulo trigonométrico, ¿ya? Entonces es importante conocer acá. Además, que debes conocer acá lo siguiente. Debes conocer lo siguiente. A ver, debes conocer lo siguiente en el plano cartesiano. Acá. Plano cartesiano. Recuerden, primer cuadrante. ¿Ya? Primer cuadrante. No te olvides. Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y cuarto cuadrante. ¿Ya? Recuerden que en el primer cuadrante todas son positivos. Todas las razones son positivos. Todas son positivos. Todas. Todas. Más. Todas más. En el segundo cuadrante. Recuerden, a ver, recordemos. Segundo cuadrante solamente es positivo. Seno y su recíproco. Positivo. Positivo. En el tercer cuadrante, recuerda, ¿quiénes eran en el tercer cuadrante?
positivo solamente tangente y su recíproco es la cotangente. Son positivos, los demás son negativos. En el cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivos? La coseno y su recíproco es la secante. ¿Ya? Secante, entonces. ¿Ya? Recordar bien acá, son positivos. Por ejemplo, la tangente en el segundo cuadro es negativo, por supuesto. ¿Ya? También conocer acá lo siguiente, entonces. Ya conocemos por qué se llama ángulo en posición normal, porque sale del eje X positivo y llega al radio vector, positivo y llega al radio vector, se llama ángulo en posición normal o estándar. ¿Ya? El radio vector puede estar en cualquier cuadrante. ¿Ya? Además de eso, recordar lo siguiente. Acá, nuestro SOHCAHTOA se convierte en lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver acá. Entonces acá, nuestro SOHCAHTOA, ¿se acuerdan? Vamos a ver acá. ¿Se acuerdan nuestro SOHCAHTOA? Así. SOHCAHTOA. Ya, entonces, recordemos lo siguiente. En SOHCAHTOA, opuesto, hipotenusa. Adyacente, hipotenusa. Opuesto, adyacente. ¿De acuerdo? Ahora, para este tema, el opuesto se convierte en ordenada. El opuesto se convierte en ordenada. Si es ordenada, entonces, ¿qué será? Recuerden que la ordenada es Y. Ordenada es Y. Entonces acá se convertirá en Y sobre la hipotenusa, se convierte en radio vector. ¿Ya? Repito. Seno, ordenada sobre el radio vector. El opuesto es como si fuera ordenada. Hipotenusa radio vector. En la que hacen es como si fuera abscisa. ¿Cuál era abscisa? X. Entonces acá, X sobre radio vector. Entonces acá, el opuesto que era ordenada, que es y A de abscisa, que es X. Eso es lo que cambia. Siempre, o sea, siempre tú tienes que tener, cuando te pidan hallar una razón trigonométrica, tienes que conocer X, Y y R. ¿Entendido? Siempre tiene que aparecer eso. ¿Ya? Repito. X, ¿no? Del punto, vamos a poner el punto, acá vamos a poner que es el punto, pongamos, menos 3, 4, por ejemplo, ¿no? En este caso, la primera es X. La primera componente es X. El X sería menos 3. Y el 4 es la ordenada, que es 4. El 4 es la ordenada, y es 4. ¿Qué te falta? El radio vector. ¿Y cómo va a ser el radio vector? Simplemente aplicando el teorema de Pitágoras. El radio vector es igual a x cuadrado, en este caso es menos 3 al cuadrado, más la y al cuadrado, que es 4 al cuadrado. Si te das cuenta, desarrollando esto, te va a salir 5. Ya tienes. Cuando tengas los 3 elementos, X, Y y R, ahora sí hay lo que te pidan, ¿no? Seno, coseno, tangente. O de la tangente, la cotangente, que es al revés, del coseno, al revés, la secante, y la cosecante al revés de seno, ¿no? El SOHCAHTOA al revés, ¿no? Su compañero acá, ¿no? Entonces, para este tema es necesario conocer eso. Estas partes importantes. Los signos en los cuadrantes, ángulo en posición normal, conocer los elementos X, Y y Z. Recuerda que O se convierte en ordenada, y si te hablan de ordenada es Y, la hipotenusa se convierte en radio vector, la A es adyacente, pero acá se convierte en abscisa, si te hablan de abscisa es X sobre R, y como tienes estos dos, ya pues, ¿no? Ordenada Y, abscisa X. Si es al revés, lo desarrollo de esa manera, ¿ya? Eso es lo básico que deben conocer acá. Siempre tener los elementos importantes, básicamente, ¿ya? Continuamos ahora sí con los ejemplos.
Y pasemos a ver. Ahí. Listo. Como ustedes pueden observar acá. Problema número 3. Problema número 3. Dice, del gráfico a calcular coseno de x. Coseno de θ. Primero veo si mi ángulo está en posición normal. Está en posición normal, no hay ningún problema. Salió de acá. Y dio vuelta y llegó al radio vector. Está en posición normal. Listo. O estándar también se le llama. Ahora, acá ya me dan el punto final. Este es el punto. Me están dando acá. Me están dando ahí sus elementos. X, Y. Entonces, abscisa menos 12. Y menos 5. Recuerden que para acá es negativo X, Y también negativo. Por lo tanto, los dos son negativos. ¿Qué te falta? El radio vector. Entonces, aplicas el teorema de Pitágoras nada más. R es igual a menos 12 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Por matemática, por teoría de exponentes, todo negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Negativo al cuadrado se vuelve positivo. 144 más 25, raíz cuadrada de 163. Y eso es 13. ¿No? Entonces, como ya tengo, ahora sí ya tengo X, tengo Y, tengo R, ahora sí hallo lo que me piden. Recuerden que el coseno es abscisa sobre radio vector. Abscisa sobre... ¿Cuánto vale la abscisa? Menos 12. ¿Cuánto vale el radio vector? 13. Entonces mi respuesta es menos 12 treceavos. ¿Ya? Continuamos. Otro ejemplito por acá. Acá otro ejemplito. Igualito nomás. Tenemos ahí. 4. Calcule K raíz cuadrada de 5 seno de teta menos 4 tangente de teta. Entonces, ya me dan la gráfica acá. También mi ángulo está en posición normal porque sale de X positivo y llega al radio vector. Está en sentido horario, eso no interesa, la cosa es que está en posición normal. Ahora, en esto me están dando el radio vector, porque esto es radio vector. Este es radio vector. ¿Cuánto vale? Raíz cuadrada de 5. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la abscisa. ¿Qué me falta? La ordenada. Igual aplico Pitágoras. Radio vector es igual a la raíz cuadrada de x, en este caso x es 2 menos 2 al cuadrado más b al cuadrado. ¿Ya? Desarrollando quedaría, recuerda que esto es raíz cuadrada, le elevamos al cuadrado, quedaría acá igual. Se va, quedaría 5, acá positivo, se eleva acá, al restar queda 1, por lo tanto b vale 1. Ya tengo. Y esa b es y. Entonces esa y vale 1. Claro, y es hacia arriba, entonces positivo, la x negativo acá. Entonces reemplazamos raíz cuadrada de 5 multiplicada por seno de teta. Recuerden que seno es ordenada sobre radio vector. ¿Cuánto vale la ordenada? 1. Ordenada vale 1. La y, ordenada la y, 1. Este radio vector ya tenemos que vale raíz cuadrada de 5. Menos 4 tangente teta. Recuerde que la tangente es ordenada sobre adyacente. Ya está. Ordenada sobre adyacente. Ordenada, ¿cuánto vale? 1. Adyacente, ¿cuánto vale? Menos 2. Ya está. Ordenada adyacente, o la abscisa vale menos 2. Ordenada abscisa. Eliminamos acá, quedaría 1. Acá menos por menos da más. 4 por 1, 4. Entre 2 es 2. 1 más 2, trillo. Listo. Continuamos con otro ejemplo. A ver. A ver, acá no se observa tanto el ejercicio. Vamos a hacer el anterior. Un ejemplito más en el anterior. Ya, a ver, igualito acá. Listo, vamos a aprovechar este ejercicio. Entonces, igualito acá primero, entonces, te están pidiendo calcular. A ver, hacemos la, a ver, ¿cuál es? Es lo mismo, cualquiera. Vamos a hacer la 2. ¿Ya? Ya. Entonces, en el gráfico, calcular coseno de teta. Entonces, por coseno de teta, primero, ¿qué tengo que tener siempre? Tengo que tener x. Siempre tengo que buscar x. Tengo que tener y.
y tengo que tener radio vector. A ver, reemplazamos. Tengo X, sí, 4. Tengo Y, sí, la segunda componente de menos 3. ¿Qué me falta? Radio vector. ¿Y cómo llamo radio vector? Simplemente por Pitágoras, ¿no? Pitágoras, raíz cuadrada, 4 al cuadrado, más menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces esto quedaba raíz cuadrada de 16 más 9. Todo número negativo al cuadrado se vuelve positivo. El cuadrado 25, el cuadrado 25 es 5. Ya está. ¿Qué me piden? Me están pidiendo coseno de teta. Coseno de teta. Igual, recuerda que el coseno es adyacente o X sobre radio vector. Abscisa, que es X sobre radio vector. ¿Cuánto vale la abscisa? Es X, 4 sobre radio vector, que es 5. Respuesta. ¿Ya? De esa manera desarrollamos este tema de razones trigonométricas de ángulos en posición estándar o también llamado ángulos en posición normal. Bueno, jóvenes, nos vemos pronto en la siguiente clase.